Bueno, muy buenas tardes. Qué gusto poderlos saludar y qué gusto poderlos ver. A ver, ¿quiénes se van a dejar ver el día de hoy? Saludamos a Ángel Steven, que ya está por ahí, mucho gusto. Pedro Humberto, mucho gusto. Eva Alejandra, muy bien. Mauricio Eliseo, muy bien, gusto de saludarlo. Mariano Alfonso, Beatriz Aragón, Ricardo Alonso también, Andrea Michel, mucho gusto. Jaime André, ¿quién más anda por ahí? Muy buenas tardes, feliz día del niño, por supuesto, a todos los que aún llevamos un niño adentro. No se lo van a tomar muy en serio, los dichos de los chapines, a ustedes. Pero bueno, o sea, algún día fuimos niños y hay que celebrar, ¿verdad? Qué tráfico ustedes, de verdad, o sea, las pizzerías están haciendo su agosto, ¿verdad? Es lo que más se vende hoy, creo, ¿verdad? Más que las hamburguesas, creo yo. Bueno, así que eh, después del corte comercial, ¿verdad? Vamos a pasar la factura. Bueno, que no mencionamos marcas, va ustedes. Bueno, ánimo pues, estamos a las puertas de un fin de semana que esperamos sea pues para descansar, ¿verdad? Quienes puedan descansen porque hace falta de verdad esto de la virtualidad, y lo digo no solo por las clases en las universidades, en las escuelas, sino que en muchos trabajos, créanme que tiene sus ventajas y sus desventajas, tiene su grado de estrés, ¿verdad? Porque quedarse en casa, pues probablemente uno ahorra gasolina, ahorra quizá un poquito en la comida, ¿verdad? Porque igual hay que gastar en casa, pero tiene sus bemoles, no crean, es mera complicada la situación, ¿verdad? Y bueno, o sea, vino para quedarse, no hay duda. Los que trabajamos y tenemos que salir a diario como su servidor, pues igual nos toca sortear otro tipo de cuestiones, ¿verdad? En el trabajo, en la calle, etcétera. Yo escuchaba por ahí a los que se la llevan de expertos, ¿verdad? Ustedes que abundan los expertos sobre todo en las radios de contenidos, ¿verdad? Y en los noticieros, esos que analizaron ustedes, que entrevistan a un experto en tal tema, ¿verdad? Entonces, uno de ellos decía que el sector que más feo la está pasando con esta situación son los niños. Cuando hablo de niños, me refiero a niños de, no sé, 1, 2, 3 años a 7, 8 años por ahí, ¿verdad? O 10, 12 años, los del sector de la educación primaria, porque de verdad que complicado, ¿verdad? Imagínense cuando en casa hay alguien que pueda apoyar en las tareas y guiarles, pues enhorabuena, pero esto a mucha gente le vino a tomar de sorpresa y bien complicado, ¿verdad? Hay niños que se han quedado totalmente a la deriva, ¿sí? Y imagínense si nosotros aún tenemos dificultades con la virtualidad, los niños, muchos están realmente bien, está complicada la situación para ellos, ¿verdad? Por lo mismo, porque um, la, de pronto y se quedan solos, no hay quien los guíe, no hay quien les enseñe, o la gente que se queda con ellos igual no sabe, etcétera, ¿verdad? Entonces, una serie de complicaciones bien difíciles que, pues, bueno, ojalá algún día realmente regresemos a la normalidad. Yo sigo pensando que la vacunación es clave. Si se han dado cuenta, yo pues en cuanto a COVID específicamente, sí tengo que confesarlo, me he alejado un poquito de las noticias porque de verdad me estaba afectando, fíjense. Entonces, por salud, ¿verdad? Ustedes traté de que no me intoxicara la infodemia sobre noticias de COVID. Entonces, en estos días me he alejado un poquito de las estadísticas, no sé cómo está la mortalidad, pero tengo la percepción y que al menos la mortalidad de pronto ya ha bajado la tasa en los últimos días, ¿verdad? No sé en cuanto a los casos de positivos, ¿verdad? Etcétera, pero esa es la percepción que tengo, porque igual no me puedo desprender de las redes sociales y hubo un tiempito bien terrible, no sé si les pasó, pero horrible porque en términos de unos 15 días uno dejaba de enterarse uno de muertes cercanas, ya sea amigos, familiares, amigos de algún familiar, etcétera. Eso es lo que siento que al menos en estos días ha bajado. Y lo platicábamos cabal hace un ratito aquí en la casa y llegábamos a la conclusión que sin duda alguna, pienso yo, la vacuna ha sido la clave. O sea, entre más gente tenga su esquema completo, la tasa de mortalidad va a ir descendiendo, va a ser menos el riesgo, porque nos podremos enfermar, pero probablemente no vamos a tener necesidad de ir a un hospital, ¿verdad? Ah, probablemente la vamos a pasar en casa
y no vamos a necesitar oxígeno, por ejemplo, ¿verdad? O sea, va a ser algo complicado, pero no peligro de muerte, ¿verdad? Así que esa es la clave. Y ya ven que ya van a vacunar a los niños, eso es bueno, ¿verdad? Hoy, por cierto, a la noche, a las 8 creo que hay una conferencia de la prensa. Hay un amigo en el trabajo que estuvo en prensa libre mucho tiempo y tiene muchos contactos aún en medios con periodistas y eso, y obviamente con el gobierno. Entonces, aquel siempre nos pasa el adelanto de qué se va a tratar la conferencia de prensa de Yamatei, ¿verdad? Si es que hay algo nuevo que Dios bendiga a Guatemala, lávense las manos, mantengan la distancia social y usen mascarilla. O sea, si hay algo nuevo de esas 4 cosas, pues aquel no lo pasa, ¿verdad? Y hoy nos contaba que básicamente va a ser para insistir que la gente vaya a vacunarse y decir que ya pueden registrar a los niños, que todavía no hay fecha para la vacuna, pero que ya los pueden registrar. Así que por ahí va a ir la cosa. Espero que no nos falle nuestra fuente y pues ya les adelanté de qué se va a tratar la conferencia. Bueno, mientras estaba platicando también, el propósito era que se una más gente. De modo es viernes y no tenemos, hay 19 gentes. A ver, Mariano, adelante. Adelante, Mariano. Iba a contar que al final sí le cumplieron lo de que se redució el tiempo de la Sputnik. Ah, sí, 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 sí. Sí, lo que les decía, o sea, eso era un manejo político, porque como no habían segundas dosis, entonces se fumaron eso de los 90 días, después 61 días, ¿verdad? Entonces, pero era por eso, porque no había. Ahora como hay, pues obvio, ¿verdad? O sea, pero sí, científicamente sí se sabe que a los 21 días cualquier vacuna ya se puede poner uno la segunda dosis, ¿verdad? Así es, Mariano. Lo fregado es que no podemos ir ni a Estados Unidos ni a Canadá y no sé qué a otros países, ¿va ustedes? Pero miren, eso es eso también es político, ¿sí? Yo pienso que eso igual algún día lo van a tener que quitar porque para mí entra incluso en una especie ¿cómo es? De bloquear el libre tránsito de las personas y hasta en discriminación. O sea, y todavía hay gente, ahora más que nunca, ¿verdad? Que no se ha vacunado y que anda buscando cuál vacuna que le permitan entrar a Estados Unidos, ¿va? O sea, y cabal alguien hacía la pregunta, y mire, ¿será que ahí están poniendo a la vacuna con la que pueda viajar a Estados Unidos? Entonces le respondía alguien, igual no tenga pena que si se muere por andar buscando la que le permite entrar, igual muerto no va a poder entrar, ¿verdad? O sea, es una analogía, pero tiene su sentido, o sea, no nos podemos y no nos pudimos, los que nos pusimos Sputnik, que yo sé que acá en el grupo igual a algunos nos tocó, en su momento no podíamos escoger, o era una situación entre vida o muerte, pues, ¿verdad? Y fíjense que la Sputnik está entre las dos, creo que es Sputnik y Moderna, que son las mejores, o sea, en cuanto a efectividad, andan como un 94-95% de efectividad. La Johnson ha salido gachita porque hay gente que se la fue a poner a Estados Unidos incluso y se ha infectado, ¿verdad? La AstraZeneca igual no tiene el mismo rango de cobertura. Entonces aquí no es cuestión de andar escogiendo, ¿verdad? Estas son cuestiones políticas, porque no es solo el Sputnik, están las de Cuba, que son como 2, 3, se me olvida el nombre, que ven que por eso hasta los nombres se nos olvida o no son tan promocionados por ser Cuba, ¿verdad? Pero insisto, cuestiones políticas, yo pienso que eso va a pasar y van a tener que dejar de lado esas decisiones absurdas, pues, ¿verdad? Porque, o sea, no le veo yo sentido. Igual, tampoco es que nos estemos muriendo y ya por querer, o sea, eso es lo que también da risa a ustedes, porque igual le responden a otra persona, le responde a esta persona que primero que se vacune y lo que le toque y luego que piense en viajar, ¿verdad? O sea, gente pensando primero en irse a Estados Unidos y pues tal vez ni trabajo tienen, ¿verdad? O sea, cosas pasa de todo en la vida, en la viña del Señor, ¿verdad? Bueno, ya mucho bla, 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 dijeron ustedes y ahora les toca, 18:45. Bueno, vamos a la agenda porque también, pues tenemos avisos parroquiales, les cuento. A ver, mañana califico tareas pendientes con ustedes, entiendo que es el trabajo de los noticieros, ¿verdad? Mañana lo hago, sí. He tenido una semana bastante apretada ahí en mi otro trabajo, bendito sea Dios, y no he podido. Próximo lunes les cuento y les anuncio. Ya platiqué con Diana Fuentes y logré que haga un espacio ahí en su apretada agenda para el próximo lunes.
a las 18:30, a la hora del curso, va a estar con nosotros, ¿verdad? Para compartirnos su experiencia haciendo periodismo digital, comunitario, periodismo en radio, un poco en televisión y escrito digital, ¿verdad? Sobre todo. Y ya estamos pues listos y hay un acuerdo para que nos acompañe el próximo lunes. Igual con ella vamos a tener una tarea de lo de ella hoy, así que por favor no vayan a faltar el lunes, ¿verdad? Y bueno, o sea, el martes que es que entregan el reportaje y no les digo que esperen y no lo terminen antes del lunes, pues porque sería muy arriesgado, ¿verdad? Muy apretado. Pero de pronto y algo de lo que ella diga les sirve y tal vez alguna cosita mínima que puedan cambiar, puede ser, pero tampoco es que se atengan, ¿verdad? Entonces ya entiendo que van avanzados también con esa producción y el fin de semana lo terminan los que aún no lo han terminado, ¿verdad? Para tenerlo listo y el próximo martes es la entrega, ¿sí? Otra cosita, martes también vamos a retomar los temas de esta tercera unidad. Ya platicamos de la nota informativa, ya platicamos del reportaje. Martes retomamos con la radio revista, ¿sí? Que también me interesa, ¿verdad? Que les quede bien claro la radio revista, ¿sí? Y vamos a hablar siempre en ese tema de la radio revista. Por su carrera les puede orientar. Vamos a hablar ahí como un subtema de los tipos de locutores que en algún momento pueden existir y es hasta algo gracioso ese tema, ¿verdad? Porque hay algunos tipos de locutores que pues sí causan cierta gracia, ¿verdad? Que dependiendo la radio, dependiendo del tipo de programa que uno desarrolle, por supuesto, ¿verdad? Entonces, eso está en esa presentación. Y el próximo viernes, ¿verdad? Continuaríamos con las exposiciones. Hoy, de una vez, les aviso. Vamos a ver si no tengo más avisos por acá. Ahí estamos. Hoy vamos a comenzar se prepara Radio Sonora con Noticentro. Vamos con el Independiente de Radio Nuevo Mundo y Estéreo 100 de Shela con su programa informativo que tienen ellos y que obviamente el grupo que le tocó hizo el análisis respectivo. Perfecto, así que pues sin más, ¿están listos los que tienen que participar, ¿verdad? Vamos a iniciar entonces con Noticentro de Radio Sonora. A ver. Bueno, reglas. Bueno, vamos a ver, estamos a las 48. Ok, entre 8 y 10 minutos, ¿sí? Para que se tomen el tiempo. Entre 8 y 10 minutos, ¿verdad? Por favor, para que no nos alcance el otro periodo, ¿verdad? Bueno, vamos pues, Noticentro de Radio Sonora. Sí, buenas noches, licenciado. Mi compañera Cafira es la que va a exponer y yo voy a presentar la presentación, valga la redundancia. Ok, perfecto. Ustedes manejan la situación a partir de este momento, entonces. Les escuchamos. Buenas noches, compañeros, licenciados. Nosotros les vamos a hablar sobre el análisis que hicimos sobre... Sí. Solo una previa. Si tienen cámara, es mejor que las podamos ver, ¿verdad? O sea, por favor. Al menos quien está exponiendo, pues, del grupo. Solo si me diera chance de moverme entonces del lugar, Lick, porque estoy en un lugar oscuro. Bueno, está bien. Eso les va a servir también en algún momento que tengan que hacer presentación a cámara, porque es increíble, miren, acá también hay que jugar con esas técnicas. Yo, por ejemplo, mientras la compañera se prepara, cuando tengo una presentación y obviamente estoy dirigiéndome a la pantalla de la presentación, pero en algún momento me acuerdo que tengo la cámara en la parte de arriba de la máquina, ¿verdad? Entonces, hago ese juego, ¿no? De como como que tuviera ese cambio de cámaras, ¿verdad? Entonces, aquí también es bueno que ustedes vayan haciendo ese tipo de práctica, ¿verdad? Que es parte de lo que ahora nos toca y que en algún momento, pues si tienen la oportunidad o la experiencia de hacerlo con cámaras reales de televisión, pues se van a acordar, ¿verdad? De su servidor, porque eso también les sirve. Incluso ustedes creo que ya llevan periodismo televisivo, entonces ahí también
les estarán explicando un poquito de eso. Perfecto, ahí ya la vemos. Axil. Ok, perfecto. Continuemos. Micrófono. Perdón. A nosotros nos tocó el análisis del noticiero Radio Sonora. Vamos a leer sobre los objetivos. El objetivo general era analizar el noticiero de Radio Sonora para determinar los diferentes aspectos referentes a la presentación de la información en la radio. Nuestros objetivos específicos son determinar si la emisión analizada es un radioperiódico o una radiorevista, y también identificar los errores que se cometen al presentar las noticias de radio. Ok, el noticiero SN de Radio Sonora es presentado por Silvia Ramírez. Después de analizar dicho noticiero, llegamos a un común acuerdo que este programa es un radioperiódico, pues no solo nos presenta las noticias de una forma lineal, sino que las divide por diferentes secciones y nos presenta otro tipo de contenidos. Ok, las secciones del noticiero son las nacionales, departamentales, internacionales, el reporte del tránsito, información hora en desarrollo, cortos deportivos, casos y cosas de la vida nacional, la feria de mi pueblo, deportes nacionales e internacionales. Hablando un poquito sobre lo que son las nacionales, en este segmento se presentan las noticias, valga la redundancia, de carácter nacional, ya sea de ámbito de salud, política, economía, actos violentos, accidentes viales, y cada uno de los segmentos tiene un reportero en específico para poder presentar dicha sección. En las noticias departamentales son las que se centran más bien en dar la actualización si las personas se han estado vacunando, si ha ocurrido un suceso importante en un departamento en específico, y también este tiene un reportero indicado para este segmento. Las noticias de esto pueden variar porque no siempre son las mismas, no son repetitivas y tienen actualizaciones a cada cierto tiempo. Las noticias internacionales, pues más que todo engloba sobre lo que son también el tema de COVID, vínculos que se tienen con otros países, protestas, algunos préstamos y las alianzas que suelen tener con Guatemala. En estas internacionales podemos tener que normalmente se habla sobre Europa, Asia, Norteamérica y algunos países un poquito más lejanos, pero normalmente son en estos en los que se concentran su información. En el reportaje de tránsito, son unos espacios en el que actualizan sobre el estado del tránsito en puntos específicos para que las personas puedan ver si las calles o las carreteras dentro de nuestro país tienen algún inconveniente, para que la audiencia pueda ver qué camino es el que les conviene y ahorrarse un poco de tiempo en cuanto al tráfico. La información de hora en desarrollo, pues son precisamente las noticias que están pasando en el momento. En los reporteros tienen que estar en el lugar para poder dar la información, para que su credibilidad de la información sea basada en hechos y pues se amplíe más la información. En los cortos deportivos es un segmento en el que se presentan noticias de algunos deportes en específico o en general. Este tiene una aparición de 3 veces durante la emisión del noticiero. Los casos y cosas de la vida nacional es más que todo para comentar acerca de una manera más coloquial o amena sobre las vacunas, sobre el llamado a las personas que se vacunen, más que todo crear conciencia a la población en general de lo que puede llegar a pasar, hacer un resumen de cuántas personas se han vacunado, las que no, las dosis, los lugares en donde están habilitados los centros de vacunación y cómo registrarse dentro de las páginas en internet. En la feria de mi pueblo es en la que presentan diferentes fechas en las que se conmemoran las ferias en diferentes partes del país. Qué celebraciones se tienen, las ferias o alguna conmemoración en específico, haciendo alusión a algún dios o alguna imagen que cada uno de estos departamentos o pueblos tengan. En deportes nacionales,
Es el espacio donde se amplían los titulares que se escucharon durante los cortos deportivos. Entre las noticias más presentadas están los resultados de partidos, las categorías en cómo quedaron cada equipo, las ligas, las posiciones, y muchas de estas noticias son de carácter de fútbol, porque normalmente en Guatemala se engloba más en este deporte y no se le da más importancia en otros deportes del país, pero si hay alguna noticia que sobresalte o sobreresalte en alguna de estas en noticias, pues también son mencionadas en dicho segmento. Los deportes internacionales hace referencia al anterior, solo que en esta se amplían, pues obviamente en otros países. Si alguno de nuestros equipos de Guatemala están compitiendo en otros países, darle a la actualización de cómo ha estado Guatemala, dándole el apoyo. Si algún equipo va a ser, no sé, antes de pandemia iba a venir, o en este caso en pandemia, pues más que todo hacen en vivos y charlan más que todo acerca de ese acontecimiento que está pasando sobre lo que es el fútbol o cualquier otro deporte. Número 3. El análisis de la locución de la presentadora. La locución de la presentadora es bastante clara y entendible. Sí utiliza los verbos en activo, pero a veces no los usa. A veces las pausas las utiliza demasiado, pues corta la presentación de la noticia, y esto nos da como resultado a no entender la totalidad de la noticia, y alarga algunas pausas en donde no se debe. Aunque esto no suele suceder muy seguido, pues sí se logra distinguir de cierta manera este pequeño error, si se le puede llamar. Ok, la presentación de las notas de los reporteros. Número 1, sus notas siempre van a contener 5 Ws en cada una, lo que hace que tenga sentido y lleve un hilo conductor al presentar las noticias. En las 2 horas que escuchamos de noticias, en cada una es muy entendible la percepción rápida sobre lo que son los titulares y el lead. Número 2, llevan un orden del lead primero y luego en el otro el corresponsal despliega la información de cada una de las noticias. Detallan sus noticias y aclaran la información para que sea más fácil de entender a la audiencia. La gente, en este caso, creo que es un ejemplo el que se puso acá, la gente tiene que vacunarse porque si no se vacuna se pasa el efecto, júntense para vacunarse, que es bueno para la salud, que si no serán... este era un ejemplo más que todo de redundancia que encontramos, o de no sentido, porque habla primero sobre una cosa y después dice que tenemos que juntarnos para vacunarnos, entonces lo pusimos más que todo como de esos pocos errores que encontramos donde no está bien estructurada la noticia. Ok, errores en presentadores y reporteros en cuanto a la forma de presentar la información en radio. La redundancia de la noticia. Por ejemplo, los jóvenes fueron arrastrados por la corriente del río. Probablemente mañana o en unos días se encuentren a los jóvenes que arrastró el río. Se entiende que si pues los arrastró el río, en algunos días o meses o lo que sea, se van a encontrar los cuerpos, pero no es obligatorio que se vuelva a poner lo que ya se sobreentiende al principio de la noticia. Se utiliza mucho la muletilla de que o la muletilla en cada final de las noticias. La redundancia. También pusimos otro ejemplo acá. Las bebecitas ingresaron como ingresan los demás. Entonces, lo podríamos cambiar como las bebecitas ingresaron siguiendo los protocolos del hospital o siguiendo los protocolos de la clínica, para no caer en esa redundancia. Nuestras conclusiones son que la evidencia que presentamos anteriormente demuestra que no siempre se va a cumplir con la forma de presentar las noticias de forma concisa y clara, aunque lo recomendable es que si se lleva a cabo de esta forma, pero como pudimos observar, no se cumple esto a totalidad, pues somos humanos y a veces en los corre y corre o los redactores de estos lugares tienen tanto trabajo que su trabajo normalmente suele ser impecable y muy bueno, y en algunas ocasiones pues se van a cometer errores, y para poder limpiar un guión o para limpiar toda la información de lo que se va a dar o las actualizaciones, como son las noticias que se dan al ya,
se pueden cometer esta clase de errores, pero finalmente en el noticiero SN de Radio Sonora es un radio periódico, pues nos presenta diferentes secciones y no solo nos presenta la manera de informar, sino que también la presenta con el objetivo de lograr la función de ser concisa y precisa, pero comete ciertos errores que hacen que se pierda un poco el ritmo de la presentación de las noticias, pero en la mayoría de sus presentaciones se logra entender y lleva un hilo conductor con las estructuras bien establecidas con las que cumple. Y por último, nuestras recomendaciones son: es importante investigar más acerca de la manera de presentar en las noticias de radio para no cometer tantos errores y saber dar a conocer nuestra información y que nuestro público esté atento a lo que escuche. Capacitar mejor a los que se les mandan las noticias grabadas o las notas, limpiar los audios grabados y mejorar la actualización para los micrófonos de los locutores. Debido a esto hacemos referencia porque en algunas partes, cuando la locutora o los que estaban en entrevista empezaban a hablar y se les cortaba el audio y seguían hablando, y cuando volvía su audio ya habían dicho toda la información y tenían que volver a repetir la información. Entonces ahí ya se pierde un poco el hilo y en este caso la presentadora tiene que hacer otra vez la entrada hacia el reportero, volver a dar la información, y ahí se pierde tiempo, y pues como dice el licenciado, se pierde tiempo y pues también se pierde dinero, y para evitar eso pues tenemos que tener un buen equipo, cuidar el equipo, nuestras estructuras al hacer los guiones, y pues tratar de hacer lo mejor posible nuestro trabajo. Y pues gracias por su atención. Muy bien. Bueno, felicitaciones. Primero, muy bonita presentación y pues buena escogencia para quien representó al grupo. Un placer verle, Axid, ¿verdad? Me parece interesante el trabajo que hicieron y creo que pues lograron el cometido. Pues ya tocará calificar el escrito, pero pues es una buena percepción la que nos queda. A ver, necesito dos compañeros que rematen lo que hizo Axid Kafira. Voluntarios del grupo de la compañera. Licenciado, solo somos 3. Ok, entonces voy con Emilza, voy con usted de una vez. Dígame la frecuencia en FM de Radio Sonora. 96.9. ¿Y quién es la otra persona? Es Kevin Alexander Cermeño, creo. Creo que Kevin no está porque todavía viene en el tráfico, pero No él fue el que nos Kevin. ayudó para grabar toda la información. Oh, miren, pues, bueno. Perfecto, felicitaciones. Vamos con el otro grupo. Gracias, gracias, compañeras. Vamos con los compañeros de El Independiente, Radio Nuevo Mundo o Nuevo Mundo Radio, como se le llama ahora. El tiempo es de ustedes. Buenas noches, licenciado. Yo voy a ser quien va a exponer, pero no estoy en mi casa, entonces no puedo colocar cámara. No sé si hay algún problema con eso. Dele, la escuchamos. De acuerdo, gracias. Ok. Buenas noches. A nosotros nos toca el análisis del Radio Nuevo Mundo, que es específicamente del radioperiódico El Independiente. Ok, como datos generales de la radio, el nombre es Radio Nuevo Mundo 96.1 FM. Esta fue fundada el 2 de noviembre de 1962 y tiene como radioperiódico El Independiente. Este tiene como corresponsales ad honorem en Mazatenango, Suchitepeques, Quetzaltenango, Sololá, Retaluleu, Baja Verapaz, Chimaltenango y Huehuetenango. Otras radios que lo encadenan también está Costeña Estéreo, que es 103.9 FM, en Mazatenango, Shela Estéreo 91.5 FM, Chocomil Estéreo 105.7 FM, Reu Estéreo 96.5 FM, Estéreo Mayense 101.1, Ultra Saculeu 99.5 y Baja Verapaz 93.1. Ok, como primer punto nos tocaba definir si esta era una radiorevista o un radioperiódico.
Como grupo llegamos a la conclusión de que El Independiente es un radioperiódico, ya que su objetivo es informar y dar a conocer las noticias de actualidad. Pese a que cuenta con diferentes secciones, cada una de ellas nunca pierde su objetivo de trasladar información. Es accesible para el público, es gratuito y tiene la facilidad de llegar al público cuyo único medio de información es la radio, como pueblos del interior que no pueden acceder o no comprenden un medio escrito. En el siguiente punto nos tocaba pues enumerar las distintas secciones del programa y explicar en qué consiste cada una de ellas. Pues inicia con el saludo y la fecha. En esta sección pues se menciona el nombre del periódico y su eslogan, que es El Independiente, voz y corazón del pueblo. Luego continúa mencionando la fecha, la hora y la bienvenida. Continúa con la portada informativa que presenta las noticias titulares. En esta transmisión fueron 7 que incluían cuñas entre 1 y 2 en cada noticia. El siguiente aspecto que creemos que es importante mencionar es que pues, el radioperiódico evaluado durante toda su programación habla exclusivamente noticias nacionales, a pesar de que pues, su titular también menciona que se tocan pues, noticias internacionales y de deportes. También contiene un editorial, que es un espacio en donde los medios de comunicación se permiten a expresar abiertamente su opinión sobre los sucesos que se convirtieron en noticia. En el caso del radioperiódico El Independiente, presenta a mitad de la emisión el editorial, los líderes locales y el proceso de vacunación. Contiene un segmento especial. Esta sección no tiene como tal una clasificación, pero es un espacio donde el personaje, Chepito Utz, habla de una forma más coloquial, sin tanta formalidad, sobre las noticias nacionales de actualidad. Este segmento lleva por nombre La Voz del Pueblo. También tiene una sección dedicada al tránsito, que pues esta se presenta 2 veces en el transcurso de la emisión, donde pues se presenta información actual de la movilidad del tránsito en esa hora, que es de 6 a 7 a.m. También presenta un segmento musical que se presenta después de los titulares, que es un son de marimba. Ahorita tiene el título de homenaje al Bicentenario. Al final de la emisión se presenta una noticia que relaciona el deporte con el acontecer nacional. No es como tal un segmento aparte, pero hace referencia al tema, por lo cual pues creemos que es importante mencionarlo. Este finaliza pues con la despedida, que vuelven a agradecer la presencia de los oyentes y vuelven a mencionar el nombre del programa y su eslogan, y continúa con anuncios. El siguiente punto era el análisis de la locución de los presentadores o presentador. Nosotros pues consideramos que los locutores hicieron un uso muy bueno de los verbos activos, que pues se logra escuchar durante toda la emisión. Algo que también se pudo percibir fue que en algunas ocasiones cometieron el error pues de no utilizar verbos activos, los cuales fueron notables principalmente en los titulares. Hicieron uso también de un amplio vocabulario para poder dar pues más, introducir mejor la noticia sin dar su juicio personal. Utilizaron las pausas, que creemos que también fueron de importancia para que la nota informativa pues se pudiera entender mejor y que el público capturara mejor el mensaje. Se escuchaba muy claro y tenían muy buena dicción. Únicamente cometieron pocos pues errores de pronunciación en algunas palabras que realmente no se notaron, a menos que uno estuviera prestando bastante atención, y la comprensión de cada noticia fue clara y también fue directa, por lo que también era fácil mantener atención durante todo pues, el programa. Igualmente, el lenguaje con el que se expresaron fue bastante sencillo, por lo que para el público pues, fue más fácil de entender la noticia.
Em, Eso. Ok. El siguiente punto era la evaluación de las notas presentadas. De los 7 titulares, únicamente uno de ellos no presentaba errores en redacción. Puntualmente, la noticia 6. Como ustedes pueden ver en pantalla, están marcadas las palabras que pues estaban mal utilizadas y entre paréntesis está la corrección. No sé si pasamos a la siguiente. Eso. Y, ok, por último tenemos los errores detectados en presentadores y reporteros. Principalmente, bueno, iniciamos con los errores de dicción que puntualmente fueron en estas palabras: antinarcóticos, farmacéutica, riesgo, victoria, llamas de la presidencia, extraditadas y manufacturar. En las siguientes son los errores de lógica, que únicamente encontramos 2, que era el Ministerio Público informa y vacunados contra la COVID. Y finalmente los errores en verbos activos, que como pueden ver, ahí está listado, que son incautan, localizan, reportan, retoma, aseguran, y etcétera. Ok. Gracias. Bueno, muy bien, muy bien. Felicitaciones igual al grupo de Nuevo Mundo. A ver, Marta, Jimena, ¿quiénes le acompañan hoy del grupo? Creo que están todos. Mencióneme 3. Está Ángel Lorenzana, está Natalie Carrera y también está Pamela Colocho. Bueno, a ver, Natalie. Sí, buenas noches, licenciado. Hola, Natalie, buenas noches. A ver, en el segmento de Chepito Utz, ¿sí? El día que analizaron de qué se trató, un par de temas. Regularmente es una sección donde él aborda varios temas, ¿verdad? Como ya dijo la compañera, es una sección muy única, muy sui generis, algo parecido a la de la Sonora de Casos y Cosas, solo que acá pues hay un personaje como tal, ¿verdad? Que representa a Chepito Utz, ¿verdad? Y él pues se expresa en su forma, ¿verdad? De los temas que él aborda a su estilo. Insisto, regularmente aborda 3, 4 temas en cada presentación. Su aparición tarda entre unos 2,5, 3 minutos, más o menos, ¿verdad? Así que mencióneme 3 temas, Natalie, que haya él tratado ese día que ustedes analizaron el noticiero. Él, más que todo, su forma de expresarse era una manera coloquial y lo hacía de una forma como que estaba en una conversación, entonces al referirse como que a la audiencia, lo hacía como que tuteando a la audiencia, perdón. Uno de los temas que recuerdo que mencionó hablaba sobre el volcán y sobre la vacunación, que era como que hacía referencia a que el tema de la vacunación era preocupante, ya que por la falta de vacunas y la gente pues que como hay mucha gente que también no solo es falta de vacunas, sino que mucha gente no quiere vacunarse por todos los mitos de los que hay alrededor de las vacunas y que la gente piensa que les puede afectar y así. Entonces esos son algunos de los temas que él mencionó en su Lleva 2, otro tema, solo el tema, no tienen que explicarme de qué se trató ni nada, solo el tema. ¿Solo? Bueno, dejémoslo ahí. Esa es otra cosa, chicos, ¿sí? Ustedes como comunicadores, como locutores, si les piden peras, den peras, ¿sí? No traten de buscar si hay manzanas, si hay bananos. No, no, no. Uno tiene que ser así, ¿verdad? Miren, es como cuando uno va a la embajada gringa a pedir la visa. Uno contesta solo lo que le preguntan. Mucha gente no le dan la visa porque se pone a contestar lo que no le están preguntando y ahí es donde se meten las patas y cabal. Ah, si le ponen, ¿a qué estado va a viajar? Nueva York. ¿A qué va? De paseo. ¿Cuántos días piensa estar? 1 mes, 2 meses. ¿Tienen familiares allá? Sí. ¿Verdad? Mencione el nombre de su familiar, fulano de tal.
pero la gente viene, fulano de tal, y fíjese que él se fue en tal fecha y trabaja no sé qué. Entonces ahí es donde pierden, me explico. Entonces, eso también, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta, les va a ayudar mucho, sí, les va a ayudar mucho en su vida ya profesional cuando estén afuera. Bueno, por cuestión de tiempo, dejémoslo ahí. Felicidades para el grupo de Nuevo Mundo. Voy a ver su trabajo, pero esta actividad que es extra, que aunque no está, digamos, contemplado en general en la calificación del trabajo, pues cuenta, porque si tienen alguna deficiencia en el trabajo escrito, pero acá es una buena participación, eso los salva, eso puede contarles. Ángel, ¿quiere intervenir? Adelante. Sí, licenciado, disculpe, solo quería como recalcar, no sé si a los demás compañeros les pasó, pero nosotros al analizar, pues al final como que caímos más a lo que usted nos decía en clase, donde se nota cuando es como sale de locución y se vuelve reportero, a que solo se dedica al reportaje y luego le toca locutar, porque había un momento donde habían palabras complicadas que cuando uno sabe que le va a tocar, como que la repite, la practica, al menos nosotros. Y ellos en el momento se escuchaba un poco, de hecho en un titular se trabaron en, no me recuerdo en qué palabra era ahorita, pero sí dije yo, ay, él de seguro como que no se preparó o de seguro no salió como de locución y dije yo, tenía razón, cabrón, licenciado. Muy bien. Sí, suele pasar y uno lo nota, ¿verdad? Uno que conoce las técnicas de locución lo nota. Muy bien, Ángel, gracias por su aporte. Algo que pasa, y a veces esos son errores de producción, ¿verdad? Es que las notas no están editadas. Todas las notas que escucharon antes las han grabado y los reporteros, obviamente, si no son locutores, se equivocan mucho más. Y hay un grabador, se le llama, ¿verdad? O editor que arregla los audios y ya los deja nítidos, pero igual es ser humano y a veces se le pasa. Entonces, perdón vos, me equivoqué o algo, o 3210, no sé si escucharon algo de eso, es porque se equivocaron, ¿verdad? Hace poquito cabal en la Sonora, creo, presentaron al reportero y nunca entraba, de ahí entró y cabal, hacía pausas largas y ni color que la nota no estaba editada. Entonces, híjole, es así como que la quitamos, no la quitamos, no debe ser que mientras se equivocó, porque a veces sale, ¿va? O se da que a veces se dicen hasta malas palabras. Ah, la gran peo, me equivoqué. Voy de nuevo, 3, 2, 1, 0. Imagínense si no está editado. Entonces, todo eso también hay que tener mucho cuidado, ¿va? ¿Sí? Es como en las clases en línea, a ver, ahora hay que tener mucho cuidado, porque igual todo queda grabado, ¿va? Se enojan un poquito a veces porque igual lo hace uno por que a ustedes les vaya bien en la vida, pero todo pasa, ¿verdad? Hay que mantener la calma porque no hay de otra. Bueno, por cuestión de tiempo, 19:18. Uf, estamos jalados. Vean, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Lo vamos a dejar hasta aquí y el próximo viernes yo espero que abarquemos más tiempo con esto, ¿verdad? Y que podamos... ¿Son cuántos grupos? ¿6, 7? ¿Me confirman? Más o menos, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar el próximo viernes de pasar los 3 grupos y que se queden los otros para la tercera aparición, ¿verdad? Igual, ya ven que no se sabe quiénes pasan, así que estén preparados igual, ¿verdad? Porque seguimos con la misma mecánica. Para cerrar esto, los dos temas, los dos casos que nos expusieron hoy, a manera de conclusión les cuento, pareciera que últimamente se vienen pareciendo mucho, valga la redundancia, ¿sí? Tienen similitudes. Por ejemplo, el Independiente tiene a Chepito Utz con su sección, que si decían ustedes por ahí que no sabían encuadrarlo en qué era, si era una noticia o qué. Esa es una sección, si se le puede llamar de esa forma, es una sección que puede encajar perfectamente en una opinión. Digamos que es parte de la sección editorial, ¿sí? Porque él sí, ahí está opinando, ¿sí? Él está dando su criterio, ¿verdad? Bueno, y ahora les cuento que con la vacunación, que no sé qué, y ahora te voy a contar que no sé qué, no sé cuánto. Él sí está opinando, ¿me explico? ¿Sí? Entonces es una, digamos que cabe en la sección editorial del noticiero. Esa es una similitud con casos y cosas que tiene Sonora, ¿verdad? Donde también el periodista, que es el director de la radio, el que lo hace, el periodista Arnulfo Agustín Guzmán, así se llama él emite su opinión, ¿verdad? Sobre los temas que él trata, ¿verdad? Esas son dos coincidencias. Diferencia marcada, ¿verdad? El Independiente tiene editorial, todavía mantiene el editorial, ¿verdad? Creo que es el único que lo mantiene. Y en Sonora, no.
Lo hacen eventualmente, como ya lo hablamos en clases anteriores, cuando hay algún tema que afecta por ahí los intereses de los medios estos, ¿verdad? Pero no tienen algo todos los días, ¿verdad? Que es una característica de la editorial. De ahí, muchas similitudes, muchos parecidos, la forma de presentar las notas, regularmente 2 locutores, ¿verdad? En la mañana y 2 en cada emisión, eso es parecido. Ya no está el locutor en cabina que lee los comerciales, como era antes con el radio periódico en sí, ¿se acuerdan? Eso ya no lo tienen ambas radios, ¿verdad? Entonces, digamos que son de las similitudes, ¿verdad? Muchos parecidos en ese sentido, la forma de presentar las notas, las secciones, si ven, parecidas, ¿sí? Nacionales, internacionales. El deporte, ¿se acuerdan qué dijo el invitado? El deporte no puede faltar, ¿sí? Porque el deporte vende, el deporte jala. Hay gente que solo está esperando la sección de deportes, ¿sí? ¿Verdad? Para escuchar solo los deportes, sobre todo si los cremas ganan en El Salvador y si Guastatoya hace la hombrada en Costa Rica. Entonces, híjole, o sea, ¿verdad? Hay que ver qué dicen los comentaristas, ¿verdad? ¿Qué noticias hay? O para los que les gustan otras realidades, ¿verdad? Pues, ¿qué pasó con el Barcelona? Pues, que otra vez volvió a perder. ¿O qué pasó con el Real Madrid? Que también perdió con un equipo desconocido en la Champions, una cosa así. Solo por ese morbo, ¿verdad? La gente está, bueno, ¿a qué hora pasan los deportes, el patrullaje? A las 6:30. ¡Ay, cabal! Entonces estoy pendiente y ven que yo sé que a las 6:30 va a estar el segmento deportivo y después de los deportes cambio, ¿verdad? O sea, pero eso jala, eso vende, ¿verdad? Siempre van a encontrar ustedes, aunque sea un patrocinador en la sección de deportes, siempre, ¿verdad? Entonces no pueden faltar los deportes. De ahí, internacionales, algunas tienen farándula, cultura, que son secciones no fijas, sino que eventualmente pues nos dan farándula, cultura, etcétera. Pero fijas, nacionales, internacionales, deportes. Esas no pueden faltar, ¿verdad? Y en el caso de Nuevo Mundo, ya dijimos, el editorial, ¿verdad? Las secciones estas de Casos y Cosas y Chepito Boots en Nuevo Mundo, ¿verdad? Así que, bueno, ahí está. Vamos a continuar, insisto, con esta mecánica el próximo viernes. Y si no terminamos, no hay pena. Tendremos otro viernes y lo llevamos despacio, ¿verdad? Bueno, insistirles, lunes, por favor, tenemos invitada especial, no se la vayan a perder, porque la experiencia de Diana, insisto, es muy amplia ya, ¿verdad? Y tiene bastante para aportarles. Yo sé que les va a servir mucho. Y igual, pues, vamos a hacer alguna tareita de eso, ¿verdad? Así que yo los espero a esta misma hora, 18:30, el próximo lunes. Martes, repito, continuamos con los temas de esta tercera unidad. Vamos a platicar acerca de la radio revista, enfocándola a la radio revista informativa. Se me cuidan mucho, por favor. Si no se han vacunado, ya pueden ir a vacunarse, ¿verdad? La misma universidad tiene 2 centros de vacunación, uno vehicular del Ministerio de Salud y otro del ICS en el S12. Al del ICS también pueden ir aunque no tengan carnet del ICS, ¿verdad? Así que, por favor, vacúnense. Es la única forma que vamos a ir armando la burbuja y que algún día podamos ir al estadio, podamos ir a, no sé, a bailar, a donde quiera que podamos ir, ¿verdad? Pero eso se va a lograr cuando ya, pues, la mayoría de gente al menos esté vacunada, ¿sí? O lleven a sus familiares, por favor. Y en el COM ya no están vacunando, perdone. Sí, creo que en el CUM, ahora hay más centros de vacunación, ahora está, no sé, en el CUM, en el Eric Barrondo, en muchos lados. Hay una cuenta en Twitter que se llama Alma Guatemala, así, Alma, ¿verdad? Búsquenla. Ellos, miren, eso salieron mejor que comunicación del Ministerio de Salud. Todos los días, a cada rato, están actualizando información de, en tal centro se acabó la vacuna tal, en tal centro hay vacuna es tal y así, en tiempo real están actualizando. A mí me ha servido mucho porque yo incluso en privado les consulto, ¿verdad? Y me responden. Entonces se llama Alma Guatemala en Twitter. No sé si están en Facebook, pero ahí están en Twitter. Bueno, nos vemos y escuchamos próximo lunes. Bye. Feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche, gracias. Feliz noche. Feliz noche. Hasta lunes. Adiós. Feliz noche, licenciado.